Comencemos. Los temas que vamos a ver hoy son una breve introducción al derecho penal, por ser esta la primera clase, fuentes de producción, la ley y sus caracteres, y fuentes de conocimiento, la costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. Y para finalizar, vamos a dar una muy breve conclusión a modo de repaso sobre los temas que vamos a ver en esta clase. Empecemos hablando un poco sobre el derecho penal, ya que si bien no es el tema central de esta clase, pero sí es necesario que tengamos una noción de qué es el derecho penal. Y podemos decir que el derecho penal es un conjunto de normas cuya infracción acarrea una pena. Y el derecho penal viene a expropiar los conflictos más graves de la sociedad para no caer en la venganza privada. Entonces es el Estado quien se hace dueño de esos conflictos más graves en la sociedad a fin de darle justicia a la población y evitar la venganza privada o justicia por mano propia. Y el principio de legalidad es la base del derecho penal. El principio de legalidad es aquel que establece nullum crimen, nulla pena, sine lege. Esto quiere decir que no hay crimen y no hay pena si no hay una ley previa. Y tal como lo consagra el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y ahora sí, entrando en el tema fundamental de esta clase, que son las fuentes del derecho penal, vamos a tratar de describir qué es una fuente. Y la palabra fuente se refiere ni más ni menos que al origen del derecho. Y en derecho penal vamos a distinguir entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción aluden al órgano del cual emana el derecho. Y en materia penal, el Estado es la única fuente de producción del derecho. Y en Argentina, las leyes penales competen al Poder Federal, ya que las provincias han delegado al Poder Central esta facultad. De este modo, la fuente del derecho penal queda reducida a la ley. Sin embargo, con la sanción del Código Penal, no se agota la potestad represiva del Estado, puesto que las provincias conservan la de legislar en materia contravencional y en aquellas que han sido explícitamente reservadas. Y las fuentes de conocimiento refieren al modo a través del cual el derecho se manifiesta, a la forma a través de la cual se materializa la voluntad jurídica. Y acá encontramos fuentes inmediatas o primarias, que son aquellas que tienen fuerza obligatoria por sí mismas, y fuentes mediatas o secundarias, que son las que reciben fuerza obligatoria de otra por derivación. A modo de ejemplo, la ley es una fuente inmediata o primaria, porque tiene fuerza obligatoria por sí misma. En cambio, la costumbre es una fuente mediata o secundaria, ya que recibe fuerza obligatoria derivada de la ley. Y veamos ahora sí, una por una, las fuentes del derecho. La ley, como dijimos, es la única fuente del derecho penal. Y tal como lo mencionamos recién, el concepto de ley no se limita únicamente al Código Penal, sino que comprende también toda otra ley del Congreso que contenga sanciones penales. Estamos hablando de las leyes penales especiales. Y la ley tiene determinados caracteres, entre ellos la exclusividad, que básicamente significa que es la única fuente de creación de delito y de establecimiento de sanciones, la obligatoriedad, que hace referencia a que debe ser acatada por todos. La ley es ineludible, ya que solo puede ser derogada por otra ley. La ley además es igualitaria, ya que todas las personas somos iguales ante la ley. Y la ley es constitucional, ya que debe ajustarse a la Constitución Nacional. Si no lo hiciera, esta ley no podría ser aplicada. Otra de las fuentes del derecho que hemos estudiado es la costumbre. Y la costumbre supone una conducta reiterada y extendida en un ámbito social que se realiza por la población con la convicción de ser jurídicamente obligatoria.
Y en derecho penal, la costumbre no es una fuente de derecho. Sin embargo, no podemos negar el carácter de fuente mediata o secundaria de la costumbre. Entonces, tal como lo mencionamos recién, que teníamos fuentes inmediatas o primarias que eran obligatorias por sí mismas, que es la ley, tenemos fuentes mediatas o secundarias entre las cuales encontramos a la costumbre. Y la doctrina suele distinguir entre costumbre subsidiaria, costumbre conforme a la ley y costumbre contraria a la ley. Y hay que hacer una salvedad, ya que en el ámbito del derecho penal internacional está admitida como fuente del derecho. Entonces, en el derecho penal internacional encontramos como fuente del derecho a la costumbre, no así en nuestro derecho penal interno. La jurisprudencia. En Argentina, la jurisprudencia no es una fuente de derecho penal. Y esta es una de las diferencias entre el derecho continental y el common law. En el common law, la jurisprudencia es la fuente principal de derecho penal. Sin embargo, en el derecho continental, que es un derecho codificado, la jurisprudencia no es fuente de derecho penal. Y hay que hacer una salvedad porque hay muchos autores o libros viejos que sostienen que la jurisprudencia plenaria es una fuente del derecho. ¿Y qué es la jurisprudencia plenaria? Bueno, los fallos plenarios son las sentencias que dictan las cámaras de apelaciones reunidas en pleno. Es decir, todas las cámaras de apelaciones, todos los jueces reunidos deciden sobre algún tema específico. Entonces, estos jueces dictan una doctrina que es obligatoria para el resto de las salas que componen el tribunal y los demás tribunales inferiores que pertenecen a la misma jurisdicción. Bueno, los fallos plenarios son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque van en contra de la libertad, en contra de la autonomía de los jueces, diciéndoles cómo tienen que fallar. Entonces, la jurisprudencia no es fuente del derecho penal y tampoco lo es la jurisprudencia plenaria, ya que los fallos plenarios son inconstitucionales. Y veamos otras fuentes del derecho que también hemos estudiado, como la doctrina, que tiene mucho valor, pero que tampoco es fuente de derecho penal, y los principios generales del derecho, que no son fuente de derecho penal, sin embargo, pueden tener eficacia en el campo de la exclusión y atenuación de la responsabilidad criminal. Entonces, a modo de conclusión y de cierre, la ley es la única fuente del derecho penal.